diario está tomado de aquel según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso pedir cuentas a sus siervos, y habiendo comenzado a pedir cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mas como no tuviese con qué pagarlos, su señor mandó venderle a él y a su mujer y a todos sus hijos, y todo cuanto tenía para que pagasen. Postrándose entonces aquel siervo le rogó diciendo, ten paciencia conmigo, y todo te lo pagaré. Y compadecido el señor de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Mas habiendo salido aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos, el cual le debía 100 denarios, y apretándole le ahogaba diciendo, da lo que debes. Y postrándose su consiervo le rogó diciendo, ten paciencia conmigo, y todo te lo pagaré. Pero él no quiso, sino que se fue y le metió en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y cuando vieron sus consiervos lo que había hecho, se contristaron mucho, y fueron y contaron a su señor todo lo sucedido. Entonces su siervo llamó a aquel siervo y le dijo, siervo malo, no te perdoné a ti toda la deuda porque me lo rogaste. ¿No debiste pues compadecerte tú también de tu compañero, como yo me compadecí de ti? Y airado su señor le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Así hará también mi Padre Celestial con vosotros, si no perdonare cada cual a su hermano de todo corazón. Pueden sentarse. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día de hoy nos presenta una cosa que es difícil de lograr, el perdón. Todos hemos estado en alguna circunstancia en la que nos hemos sentido que fueron injustos con nosotros, o que nos dijeron algo feo, o que nos hicieron una cara o lo que sea, o que verdaderamente nos hicieron algo ofensivo, algo que verdaderamente nos podía lastimar. Y hemos pasado, cuando menos algún ratito, como con ese resentimiento en el corazón, ¿no? Y esto, cuando menos a mí me pasaba, antes de que fuera yo santo, cuando uno está en una discusión con alguien y después uno se va y uno dice, ojalá le hubiera dicho esto, y uno le sigue dando vueltas a las cosas y aprieta hasta los dientes, le hubiera dicho esto, esto, el otro, sí, esto lo hubiera callado, sí. Y le damos vuelta a la lacha y seguimos pensando en este tipo de cosas una y otra vez. Y este es como el resentimiento más pedestre, que nos sucede como muy comúnmente, bueno, a los que no son santos como nosotros, ¿no? Pero es algo que puede tomar características como que nos afectan verdaderamente en la vida. Porque que nos hayan sacado la lengua, o que se nos hayan metido en el tráfico, o que lo que sea, ese tipo de tonterías, pues total. Pero puede haber cosas que son verdaderamente difíciles de perdonar. Y entonces cuando nos encontramos con evangelios como este, uno dice, es que yo no puedo perdonar así. Me cuesta trabajo, yo no podría hacerlo. Y uno asume el resentimiento y lo carga toda la vida hasta que uno se muere. Yo he conocido personas así. Es que ella me hizo esto. Bueno, ¿hace cuánto? 30 años. Ni le hablas. Y además ella ni te topa ya. ¿Cuál es tu problema? ¿No? Entonces, el perdón es una cosa bastante complicada. Lo primero que tenemos que considerar es recordar nuestras propias faltas. Y esto es algo que constantemente les he dicho. Un solo pecado mortal nos gana el infierno. Uno solo. Y además de que la gracia que despreciamos cuando pecamos mortalmente, pero cuando pecamos especialmente de manera mortal, es una gracia que Cristo ganó con su muerte. Es una ofensa superior a cualquier cosa que nos pudieran haber hecho a nosotros. Un solo pecado mortal. Y lo único que hace falta para que Dios nos perdone es que nosotros pidamos su perdón. Y que tengamos alguna especie de contrición, alguna especie de intención de verdaderamente
pagar por esos denarios que le debemos, que nunca le vamos a terminar de pagar a Dios, ni por lo que ha hecho por nosotros, ni por todo lo que nos perdona. Pero hay que tener cuando menos esa intención de dejar de ofenderle, ¿no? Y eso es lo que basta, y acudir a la confesión, hacer una buena confesión, y ya está. Y aquí a nosotros, como viles mortales, se nos presenta, pues, ok, tenemos que perdonar como Dios nos perdona a nosotros. Suponiendo un hijo que es drogadicto y que hace un montón de cosas malas y que le roba dinero a sus papás o ese tipo de cosas, ¿el papá está estrictamente obligado a perdonar a ese hijo? Sí y no. Si ese muchacho le dice, papá, perdón, te robé mucho dinero para comprar drogas o para conseguir vicios, quiero dejar de hacerlo, perdóname. Si el hijo le pide perdón al papá, el papá está casi obligado a perdonar. Porque es en el Evangelio de Lucas que creo que dice, si uno de tus hermanos falla, dile, y si te pide perdón, perdónalo. El perdón no es incondicional. Tiene que haber cuando menos una especie de intención de mejorar o una especie de, ok, sí, hice algo malo. Porque si nada más dejamos pasar las cosas, así nada más, al final de cuentas ese perdón, en lugar de ayudarnos a nosotros y a ellos, les puede afectar. ¿No? Si este papá hace la vista gorda a lo que está haciendo su hijo, no, yo lo perdono, aunque él no me pida perdón, yo lo perdono. Ese muchacho nunca se va a corregir. Porque el perdón está ligado al amor. Y el amor está ligado a lo mejor que le podemos desear a alguien, que es la salvación eterna. Y no es como una especie de mezquinidad de no te voy a perdonar porque no me pides perdón. Es como, porque te amo y porque deseo que te salves, voy a esperar a que seas consciente de lo que estás haciendo. Obviamente, nada justifica faltarle a la caridad a nadie. Nada justifica faltar a la caridad a nadie. Nada. Pero el perdón está ligado al amor. Y el amor está ligado a la salvación eterna de las personas. ¿Vale? ¿Me van siguiendo? Pero ahora, tenemos que también hacer esta distinción entre perdonar y amar. ¿Podemos amar a alguien sin haberle perdonado? Sí y no. Este ejemplo del hijo, que es drogadicto. ¿El papá va a dejar de amarle? Nunca. Pero ese niño no tiene ninguna intención de corregirse. ¿Qué beneficio le va a traer al niño el perdonar? Bueno, al niño, al muchacho. Ninguno. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es pedir por esas personas. Por las personas que nos cuesta trabajo perdonar. Y que además ni siquiera se dan cuenta que hicieron algo mal. Aquí también hay que poner como un paréntesis. La mayoría de las veces, cuando nosotros nos sentimos profundamente ofendidos, la otra persona ni siquiera se dio cuenta. Porque la mayoría de las veces son tonterías por las cuales nos enojamos. Pero tonterías muy grandes. Entonces tenemos que también calibrar nosotros por qué nos estamos sintiendo ofendidos.
En el siglo XV-XVI en España era cuestión de retar a alguien a duelo a muerte porque le dijo vos en lugar de usted, porque le faltó a su honor. Eso es una tontería muy gorda. Y a veces que nosotros nos ofendemos por tonterías así pequeñitas. También hay que calibrar nosotros. Pero tenemos que pedir por esas personas que nos ofenden. Ese es el inicio del perdón. Primero, por su conversión, y por la nuestra obviamente, pero por su conversión, si están haciendo algo grave que realmente afecta a nosotros, a ellos, a otras personas, para que cambien su manera de estar. Si no hay oración, no hay perdón, porque el perdón está ligado al amor, el amor está ligado a la salvación eterna, la salvación eterna está ligada a Cristo mismo. Sin Cristo no hay perdón, sin oración, sin una vida del alma profunda, nuestro perdón siempre va a ser superficial. Y luego, aquí hay otra cosa, que Dios, esto es como una especie de buenismo ridículo. Dios nos perdona a todos, sí, a todos los que le pedimos perdón. ¿Cierto? Porque sabemos que hay quien no pide perdón, porque no tiene contrición. Entonces, tenemos que ofrecer nuestro perdón a todos, como Dios nos lo ofrece, porque nos ama. Pero también el perdón es una cosa de dos. Tiene que haber un paso también de la otra persona. Una especie de... Y ese reconocer el error tiene muchas formas. Puede ser un, oye, de verdad, me equivoqué, perdóname. O puede ser al día siguiente un, oye, ¿quieres ver esta serie que te gusta tanto? Como una manera de vamos a hacer algo que te gusta, entiendo que me equivoqué y de esta manera te estoy pidiendo perdón. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado que me cuesta trabajo decir perdóname, pero por no quedarme con eso es como, bueno, a mi hermana le gustan las papas adobadas, le voy a comprar unas papitas. ¿No? Gestos que pueden ser pedestres, bobos, pero que son una expresión de contrición. Y eso nosotros tenemos que aprender a verlo también. Y esto, quiero hacer como una especie de hincapié, sucede bien seguido entre las parejas casadas. Es bien común. ¿Es que no me ha pedido perdón? Sí. Pero pues ya hasta te sacó de viaje. ¿No? O sea, hay que aprender también a leer las maneras de comunicarse de los demás. ¿Vale? Y tenemos que aprender a calibrar. Y una vez que esa expresión de contrición y de reconocimiento del error está allí, estamos muy obligados a perdonar. Ahora, nuestro Señor nos exige, es algo que Él nos manda, es algo que tenemos que hacer, perdonar a nuestros enemigos. Y es más, los mártires, o sea, los están torturando, les están arrancando la piel vivos o cortándoles una piel, lo que sea. ¿Qué es lo que hacen ellos? Piden por sus verdugos y los perdonan. Estamos obligados a perdonar a nuestros enemigos. Pero aquí también se presenta otro problema. Mi enemigo me cae gordo. Estamos obligados a perdonar a nuestros enemigos, pero no estamos obligados a que nos caigan bien. Y esto lo menciono porque muchas veces nos quedamos como con esas sensaciones que, Padre, tengo un resentimiento. Ok, vale. Es que veo a esta persona y siento que me hierve la sangre. Ok. Y me da como coraje. Ok, vale.
Y luego, es que un día me hizo así, ok, vale, está bien. La peor persona del mundo. ¿Y? Es que no la puedo perdonar, ok. Si te habla, ¿le respondes de buena manera? Sí. ¿Le pones obstáculos a la caridad cuando te la pide? No. ¿Pides por esa persona? No. Hay veces que no podemos evitar sentir algo. Fíjense, alguna vez me tocó conocer a una persona que en su infancia le hicieron cosas que a nadie le deberían de hacer. Y fue alguien muy cercana de la familia, la persona que lastimó a este conocido mío. Y siempre va a tener esa herida esta persona. Y lo peor es que nunca va a dejar de ver a esta persona que le lastimó, porque es parte de la familia. Y se me haría raro que no reaccionara como con cierta distancia, como con cierto cuidado, o como con un muy visceral, no puedo estar cerca de ti. Pero eso no implica que esta persona, este conocido mío, no pueda perdonar a esta otra persona que le lastimó. Porque el sentimiento que nosotros tengamos es independiente de nuestro acto de la voluntad que hacemos. ¿Vamos bien? Ahora, este conocido mío sí ha tenido que hacer un esfuerzo muy, muy grande por verdaderamente dejar de odiar a esta otra persona que le lastimó. Pero no puede evitar tener esa reacción visceral. Y yo creo que nunca va a decir, qué bueno que está aquí esta persona que me lastimó de esta manera horrorosa cuando era niño. Qué bueno que estás aquí. Pero lo que ahora sí puede hacer este conocido mío es decir, ojalá que tu alma se salve. Ojalá que tengas todo lo que necesitas para llegar al cielo. Perdonar no significa que nos caiga bien nuestro enemigo. Entonces, en concreto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pedir por las personas que nos ofenden. Tenemos que, esos pensamientos de rencor, los tenemos que evitar como si fueran pensamientos impuros. Pero de verdad como si fueran, porque muchas veces nos entra como la humedad, ese pensamiento acerca de esta persona que nos hizo daño y le empezamos a dar vueltas. Y se empieza como a pudrir algo, porque lo dejamos que se asiente allí. Tenemos que evitar esos pensamientos como si fueran pensamientos impuros. Los tenemos que combatir conscientemente. Pedir por la gracia para ellos. Evitar los pensamientos de rencor como si fueran pensamientos impuros. Y muchas veces es difícil como materializar qué significa perdonar a alguien. Perdonar a alguien, según Santo Tomás, es quitar todos los obstáculos que pueda haber a la caridad. ¿Qué significa esto de una manera práctica? A mí se me figura que la mejor manera de ponerlo es dejar ir. Dejar ir. Simplemente soltar. A lo mejor vamos a seguir teniendo reacciones adversas a esta persona. A lo mejor nos sigue pareciendo la vecina más sangrona del mundo o lo que ustedes quieran. Pero
esa ofensa, esa cosa que nos sucedió con esta persona, dejar ir. Esto no significa tener amnesia, porque Cristo, Dios no perdona, no se le olvida. No es como que Cristo ahora en la eternidad esté y diga, ay, esto suyo es en mis manos y es de mi costado, ¿de dónde? ¿Qué pasó? Se me olvidó, ¿qué es lo que pasó? Porque también tenemos que aprender de la experiencia, ¿cierto? Pero aunque Cristo sabe qué es lo que le pasó, cómo es que se le aparecieron esos hoyos en las manos y en los pies, ciertamente deja ir de nuestros pecados cuando nosotros le pedimos perdón. No es restarle importancia a la cosa, es dejarla en el lugar en donde pertenece, atrás. Y nunca negar la caridad a nadie, bajo ninguna circunstancia. Y siempre pedir por todos, porque lleguen al cielo, nos caigan bien o nos caigan mal. Porque Dios así nos perdona. Al peor de los pecadores le desea la salvación. Que Dios los bendiga y nuestro Señor los guarde de la vida eterna. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.